Queridos amigos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a revisar cuáles son los impactos más importantes en nuestro bolsillo, en nuestra economía personal del nuevo salario mínimo para el 2025 en Colombia. Estamos hablando de que el salario aumentó en un 9.54%, llegando de 1.300.000 pesos cerrados a 1.423.500 pesos. Hoy te contamos lo más importante, así que quédate hasta el final. Comencemos. Muy bien, mis queridos amigos y amigas, entonces primero vamos a revisar algunos números, una pequeña comparativa de cómo se ha comportado el salario mínimo y además de ello vamos a dar algunas conclusiones generales, también teniendo en cuenta cómo afecta esto el sector empresarial. Tengamos en cuenta que para el 2024, por decreto del gobierno nacional, el salario mínimo aumentó en un 12%, pasando a ser el 1.300.000 pesos del que estamos hablando. Muchos dirán que el aumento del salario mínimo no es tan considerable en comparación con el año pasado, ya que es un porcentaje mayor, estamos hablando del 9.54 versus el 12%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también la inflación en el 2023 fue mucho más alta. Esta fue del 9.2%, mientras que la inflación en el 2024 se ubicó en el 5.20 puntos porcentuales. Recordemos que el salario mínimo lo que busca es lograr un equilibrio entre el aumento de la capacidad adquisitiva del trabajador común y además de ello, el cubrir la inflación que está en el país para que el dinero mismo no se devalúe. Además de ello, esto significa un aumento en la carga prestacional para muchos empresarios, ya que no solamente sube el salario mínimo en sí, sino que la carga prestacional que se deriva de dicho salario mínimo también tiene un aumento considerable, no en porcentaje, sino en número neto, ya que se calcula sobre un mayor valor. Estamos hablando, antes de revisar esta carga prestacional, del auxilio de transporte, ya que el auxilio de transporte también subió, en este caso desde 162.000 pesos que estaba a 200.000 pesos, teniendo un aumento neto del 23%. Así que también es considerable, ya que en total pues el salario mínimo quedaría en 1.600.000 pasados. En cuanto al bruto por mes para las empresas, ya que queremos saber cuánto le cuesta a una empresa tener un trabajador en Colombia con este nuevo salario mínimo, este sería de 2.417.403 pesos. Muchos estarán en este momento así. No me lo puedo creer, pero la verdad es que esto es fácil de entender. Primero hay que entender que las empresas por cada trabajador tienen que pagar dos cosas importantes. Por un lado la seguridad social y por el otro lado las prestaciones sociales. La seguridad social tiene que ver con salud, pensión, ARL, caja de compensación familiar. En el caso de la salud, que es del 8.5%, una empresa tendría que pagar 120.998 pesos por cada trabajador. En el caso de la pensión, que es del 12%, pagaría 170.820 pesos por trabajador. La ARL, la aseguradora de riesgos laborales, que también depende del nivel de riesgo del trabajo que el empleado ejecute, empezaría con un 6.96% a generarle un costo al trabajador de 99.940 pesos. Finalmente, la caja de compensación familiar, ubicándose en el 4%, representaría un costo económico de 56.940 pesos para un total de 447.834 pesos en toda la seguridad social que un trabajador le haría a una empresa pagar. Hablando de las prestaciones sociales en cesantías, intereses, prima y vacaciones, las cesantías con un 8.3% representarían para la empresa un 135.230 pesos. Los intereses de cesantías, ubicándose en el 1%, sería de 16.235 pesos. Mientras que la prima de servicios o las primas de servicios, ya que se ubican en los 12 semestres de cada año, estarían por el 8.33%, ubicándose en un valor de 135.238 pesos. Finalmente, para no abrumarlos con muchos más datos, las vacaciones, que es del 4.17%, quedarían en 59.360 pesos para un total de prestaciones sociales de 346.070 pesos. Es por eso que hablamos que representa más de 2.400.000 pesos para una empresa contratar a un trabajador devengando el salario mínimo, ya que no solamente es lo que se le paga al trabajador más el auxilio de transporte, sino también toda la carga prestacional que se incurre al momento de contratarlo legalmente. Muchos de los gremios de empleados empezaron a decir que esto podría reducir la formalidad. Esa es una de las acotaciones que se estaba haciendo por parte del gremio de trabajadores, ya que para las empresas va a significar un costo mucho más alto contratar a un trabajador devengando el salario mínimo. Muchos de los empresarios también se quejan de que esto les aumentaría los costos y por lo tanto se tendría que distribuir directamente los precios o atribuir a los precios y que por lo tanto los precios subirían, que a su vez también empezaría a subir la inflación. Esto no es algo que se vea directamente proporcional en la práctica,
teórica, es un dato un poco más macroeconómico, pero en la práctica se depende de muchos más otros factores para subir o bajar la inflación que simplemente el costo de las empresas en cuanto a salario mínimo, que sería un factor. Sin embargo, hay que también tener en cuenta que el salario mínimo, al aumentar en un, digamos, 9.54% en comparación con el año pasado, aparte de cubrir la inflación, que ya fue de un 5.20%, estaría aumentando la capacidad adquisitiva de los colombianos, ya que no solamente cubre la inflación, sino que aumenta un poco más para que nuestra capacidad adquisitiva pues mejore. Teniendo en cuenta entonces todo lo anterior mencionado, queremos concluir que, primero que todo, la idea de este canal o de este contenido en específico no es dar una opinión sobre si el aumento del salario mínimo fue justo, fue alto, fue bajo, porque al final va a depender un poco de la perspectiva. Yo también he sido empresario y pagar a un trabajador el coste del salario mínimo también se implica una parte importante de los costos, sobre todo si estás empezando o si eres una pyme. Pero como trabajador también queremos tener mejores condiciones laborales, queremos tener un mejor auxilio de transporte, queremos tener mejores prestaciones en general, tener en cuenta que el aumento del salario mínimo no solamente se va a ver reflejado en el salario bruto que recibimos mensualmente, sino también en la carga prestacional que las empresas nos van a devengar, nos van a pagar a nosotros cuando estas prestaciones o estas prestaciones sociales sí se tengan que liquidar cada año. Entonces, para tener en cuenta que debemos empezar a enfocar nuestro presupuesto en el nuevo salario mínimo teniendo en cuenta estos dos factores de prestaciones sociales y de salario mínimo junto con auxilio de transporte, para que no empecemos a hacer cuentas un poco descabelladas sobre lo que se viene más adelante. Tener en cuenta también que a la final no solamente va a depender nuestras finanzas personales de cómo el gobierno esté manejando su política macroeconómica, sino también de cómo nosotros empecemos a cuidar nuestro bolsillo a través de presupuesto, hábitos de gastos, mejora del estilo de vida y demás opciones que también podemos ir viendo en este canal. Gracias de nuevo por acompañarme un video más, espero que sea de valor para ti. Si es así, obviamente te invito a compartirlo, a darle me gusta y a suscribirte al canal. Te invito a ver uno de estos dos videos que te dejo a los lados de mi cabeza para que sigas aprendiendo e informándote sobre las finanzas personales. And as always, have a great day.